Bueno, vamos a hablar del precio de la luz que sigue marcando máximos históricos cada día. La explicación oficial es que las centrales más caras son las que más aportan al mix energético. Luego hablaremos de qué es eso del mix energético. Pero, ¿cómo funciona realmente el mercado eléctrico? El experto Jorge Morales de Labra nos lo explica así de clarito. Vamos a suponer que cada uno de los vasos es una tecnología de generación. Suministran electricidad de diferentes Eso es, como si maneras. fueran 4 centrales de generación diferentes. Vale. Pongamos que el agua es una central eólica, la leche es una central nuclear, el vino pongamos que es el carbón y por último pongamos el Rolls Royce, esto quiere simular cava, que es la generación con gas en España, es la más cara de todas. ¿Vale? Entonces, en cada una de las horas del año se van añadiendo centrales hasta que son suficientes para satisfacer la demanda. Vale. ¿Y cómo se hace? Pues por lo que dice la lógica, por precio. ¿Vale? Entonces pongamos en una hora donde lo que tenemos es un poquito, no hay mucho viento, no hay días, por ejemplo, como la semana pasada, donde había muy poquito viento. ¿Vale? Tenemos bastante nuclear, pero hay alguna central nuclear también en revisión, con lo cual tampoco la tenemos a tope. ¿Vale? Entonces, para satisfacer la demanda de ese día hace falta muchísimo carbón. Hemos tenido que poner el carbón casi a tope y alguna central ha quedado porque no estaban todas disponibles y también un poquito de gas, no mucho, pero vamos, suficiente gas como para que haya una aportación relevante de las centrales de gas. Vale. Entonces, este día, a esta hora, hemos obtenido esta mezcla de generación que, como vemos, es muy cercano al rojo. Y ahora vamos con el segundo. Efectivamente, vamos a suponer que en ese segundo día tenemos muchísimo viento, hay una producción eólica muy grande, Vale. tenemos todas las centrales nucleares funcionando al 100%, Muy bien. no tenemos carbón, suponer que las centrales de carbón están todas paradas, hay avería y por tanto no están funcionando, y entra un pelín de gas, no mucho gas porque como había tanto viento y tanta nuclear no ha hecho falta mucho gas. Esta es la mezcla que tenemos para el segundo día. Vamos a batirlo. Esto es el lunes y esto es el martes. Yo entiendo que el lunes sale mucho más caro porque como tenía mucho carbón y el martes sale más barato porque tenía mucho viento y es más barato, ¿no? Pues no, el precio de cada hora depende solamente de la última central, de la más cara de todas. Como en ambos casos ha habido, aunque sea una gotita solamente de gas en el último caso, pero en ambos casos ha habido gas, lo que ocurre es que el precio de ambos días es exactamente el mismo. Pagamos todas las tecnologías de generación al precio de la última, de la más cara, que es necesaria para satisfacer la demanda en cada momento. ¿Quién decide qué tecnología se utiliza cada día? Porque yo tiraría siempre de viento, siempre que haya viento, ¿no? Claro, pero el problema está en que más del 70% de la generación en España está concentrada en 3 empresas, que son las que deciden en cada momento cuáles son las centrales que van a entrar y las que no. Y por supuesto las ¿Con que qué criterio? deciden, pues con el criterio, como es natural, de maximizar sus beneficios. Los de ellos. Claro, es que esas empresas son empresas cotizadas y su obligación es maximizar sus beneficios.